Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Miranda, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación vamos a seguir con el resumen de la clase del día lunes, eh, la cual se trató ya un poco de finiquitar la revisión o introducción a lo que es el diseño vial. Eh, Seguimos analizando todo lo que es el proyecto de la vía de San José de Cocotoc, llegando casi a los datos ya preliminares de todo, ¿no? La anterior, la anterior ocasión tuvimos la oportunidad de verificar todo lo que era relacionado con el tráfico. En esta vez como que lo revisamos un poco más a fondo debido a que ya entramos a conceptos más definidos que la ingeniería nos supo mencionar que en las próximas clases vamos a revisar con exactitud. Como mencioné en el video anterior, nosotros habíamos mencionado que para poder definir la calzada con la cual se va a trabajar en la vía va a depender mucho del tráfico. Este también va a depender, el estudio del tráfico va a depender de diferentes tipos de factores. Entonces, como habíamos analizado antes que una persona va a ser la encargada de poder realizar las pruebas correspondientes a, al conteo de autos, entonces también para poder como que establecer en sí el cálculo general de todo, se realizan diferentes tipos de acciones, las cuales supo mencionar la ingeniera que nosotros para poder especificar el estilo de la vía o el proyecto a realizar tenemos que hacer un estudio, como que cuando vamos a ensayar en sí o vamos a observar el paso del tráfico de vehículos, tenemos que tratar de hacerlo de dos formas. Una, haciendo una proyección a futuro con el proyecto, o sea, en este caso sería el mantenimiento de la vía, y otra sin el mantenimiento de la vía. ¿Cuál es el tráfico que vaya a pasar en los próximos años? Ya que esto es lo que afecta en sí el estado de la vía en general. En este caso la calzada se vería afectada por tanto número de automóviles que en un futuro vaya a crecer. La ingeniera nos dijo que siempre tenemos que tener en cuenta que el número de vehículos o el tráfico en general va a aumentar debido a que todo crece como crece la población en general. Cada vez se expande más el número de personas o habitantes en un sector o en una ciudad en específico. Entonces es importante realizar el estudio realizando estos dos tipos de observaciones, con el proyecto y sin el proyecto, para poder determinar en sí los mejores datos y tenerlos en cuenta un poco más objetivos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, esto es un ejemplo de lo que mencioné. Busqué igual en una tesis de la universidad, la cual igual establece aquí el TPDA, que era el estudio del tráfico, y abajo podemos ver que dice proyectado y de diseño. Entonces ahí tienen que ver todos estos aspectos de los años a futuro en el cual se realiza el análisis. Entonces sí es un aspecto importante al cual tenemos que tener en cuenta. También después de eso, nosotros nos supo mencionar la ingeniera que al momento de nosotros ya tener el cálculo de todas las ecuaciones y poder después de haber determinado el número total de vehículos y el tráfico en general, vamos a poder clasificar no solo el tráfico de los vehículos en su estado como tipo de peso, si es pesado o es liviano. También vamos a poder clasificar el estado de la vía, por así decirlo. Entonces vamos a clasificar la vía según su función. En el caso de la vía de San José de Cocotog, el estado fue un estado tipo 2 con una función colectora, ya que el TPDA había sido de 1200 algo. Entonces concurría entre la función colectora y la clase tipo 2, que es el rango en donde está establecido eso según la norma.
Eh, También nos debo mencionar que todo diseño vial que nosotros tengamos que hacer va a ser realizado, o los datos que vayamos a tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta los datos que nos dé la MOP, que es la entidad encargada de la regulación de todos estos, ¿no? Y por último, vimos todo lo que es lo relacionado al alineamiento horizontal y al alineamiento vertical de la vía, o el trazado en sí en general del proyecto, el cual va a ser analizado en general. Como podemos ver en el gráfico, traté de un poquito poner en consideración que el alineamiento horizontal es una vista más en planta y el alineamiento vertical es una vista como un corte. Entonces, en este caso, el alineamiento horizontal nos iba a dar la silueta de la vía, perdón, la silueta de la vía, así como el alineamiento vertical nos va a dar como las cotas y las pendientes que podemos hacer. Nos supo dirigir que cuando nosotros tenemos en cuenta el alineamiento vertical vamos a tener en cuenta diferentes aspectos, como es el peralte máximo, las curvas verticales convexas y cóncavas, así como que nosotros guiándonos en el alineamiento vertical vamos a poder tener en cuenta varios aspectos sobre el drenaje de la vía. Entonces nos supo mencionar que, recibiendo el análisis del proyecto de San José de Cocotog, habían determinado que necesitaban hacer un drenaje para la vía, y la cual igual nos presentó diferentes tipos de fotografía. Y el alineamiento horizontal se guiaba más en todo lo que eran las curvas, todo lo que tiene que ver con tangentes, características que nos eviten tener eh, en curvas cerradas accidentes. Todo ese tipo de planificación se estudia en el alineamiento horizontal. Y el anterior que mencioné, en el alineamiento vertical. Entonces, concluimos como que tenemos que tener las bases un poquito generalizadas, pero ya en póstumas clases vamos a poder llegar un poquito con más, se podría decir con más exactitud a cada uno de los temas, fórmulas, etcétera. Y concluimos con esto, me parece, la revisión de todo lo que es el proyecto de San José de Cocotog, y las próximas clases ya serán netamente de conceptos generales de todo lo visto, de esta forma un poquito más específica. Y eso sería todo.